Las decisiones de Bruselas también afectan de lleno a los productores de arroz en Extremadura. Los últimos acuerdos de libre comercio con Vietnam eliminarán prácticamente los aranceles a los productos procedentes del país asiático, lo que supondrá un duro golpe para el sector del arroz en una región como la extremeña, que es la segunda productora a nivel nacional, y que no podrá competir con los márgenes comerciales vietnamitas. Este acuerdo llega en un momento muy crítico para el campo español y sobre todo para un sector que está bastante tocado y que lleva sufriendo las consecuencias de todo este tipo de actos durante muchos años. Ten en cuenta que llega en un momento crítico porque ahora mismo estamos negociando la venta del arroz, concretamente, de la campaña, y independientemente de que el acuerdo sabemos que no va a entrar en vigor de manera inmediata, pero evidentemente afecta de manera muy negativa. Es un aspecto súper negativo a tener en cuenta todo lo que sea entrar arroces de fuera con unos libre de aranceles y encima países con unos costes de producción muy inferiores a los nuestros, pues va a ser una influencia directa y sobre todo muy negativa para el precio en el sector arrocero, una caída brutal. Vietnam es uno de los principales productores de arroz del mundo y desde el sector temen que su producto inunde el mercado europeo y como consecuencia provoque un hundimiento de los precios. Desde el sector inciden en que en la actualidad el arroz importado de Vietnam cuenta con un precio de entrada un 31% más barato con respecto al nacional, a lo que habría que sumar las consecuencias que pueden generar los acuerdos comerciales anunciados por la Unión Europea. Estos países que son pues, meramente donde ha nacido el cultivo, el arroz es de la zona asiática, es donde allí a lo mejor sacan 2 cosechas al año. Los costos de producción son mínimos, los costos de mano de obra son mínimos. Entonces, claro, esa gente pues llega con un arroz aquí muy barato. Afectar seguramente de forma negativa a las producciones nacionales y continuará una tendencia de descenso. Al final, esa incapacidad de competir en ese mercado que tiene cada vez más presión de productos de importación con muy bajos precios, nos obliga a nosotros a bajar también los precios para poder competir en ese mercado y que precios que al final se trasladan la presión a los productores en el campo. Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, actualmente el precio del arroz básico importado de Vietnam ronda los 335 euros la tonelada, mientras que el español está a 485 euros. En España se producen 836.000 toneladas, de las cuales se exportan a la Unión Europea unas 245.000. En cuanto a Vietnam, su producción supera los 44 millones de toneladas anuales, de las que llegan a España 30.000 toneladas de arroz blanco, tanto de la variedad índica, la que más se produce en Vietnam y que afecta de lleno a Extremadura, como de la variedad japónica, que es la que más se cultiva en España. Tenemos que tener en cuenta que son cantidades muy importantes de una variedad estratégica para Extremadura y para Andalucía, que son arroces de tipo índica, y por lo tanto para nada facilitan el que las cosas pues se puedan hacer mejor, se puedan defender mejor los intereses de este sector. En el índica Europa es deficitaria. Europa tiene que comprar prácticamente, importar casi el 50% del consumo. En cuanto al japónica, pues la japónica ya es peor, porque Europa es sedentaria, es decir, producimos más que consumimos, tenemos que exportar. Y eso lo que vendría a venir es a traernos pues, una distorsión de los precios en el mercado. Y todo ello en un momento en el que la superficie de arroz va en descenso en España. En los últimos 20 años se ha reducido un 15%, pasando de 122.000 hectáreas a 103.800 el año pasado. O sea, esto no favorece en absoluto a que haya un desarrollo, un crecimiento de superficie del cultivo a nivel nacional. Al contrario, esto desanima al sector, esto es un golpe al sector. Esto puede provocar que siga bajando la superficie en regiones donde actualmente se estaba haciendo arroz, como este tipo de arroz índica, como Andalucía y Extremadura. ¿Por qué? Pues porque evidentemente va a ser muy difícil poder competir con estos precios. A esto hay que añadir el arroz que entra en Europa procedente de otros países del sureste asiático y que el año pasado duplicó su exportación. Por todo ello, el sector insiste en la necesidad de una regulación. Hay un acuerdo también firmado con Camboya, que está Camboya y Myanmar. Hay ese acuerdo que se va a firmar ahora de Vietnam y hay otro acuerdo encima de la mesa de la Comisión que sería de Mercosur. Todo esto pues no sería muy importante y no afectaría mucho siempre que se regulasen las entradas. Quiere decir que si Europa tiene que importar el 50%, bueno, pues que entre el 50%, o siempre que esté regulado con la producción, con el consumo, para que no entre en exceso y no rompa un poco la línea de los precios y no haga competencia, por así decirlo.
A ello hay que sumar que los productores extremeños y nacionales deben cumplir un estándar de calidad más estricto que el que tienen los arroces vietnamitas, así como unas exigencias en materia de prohibición de fitosanitarios que sí pueden ser usados en la zona asiática.